La maquetación web es el proceso clave que convierte una idea o un diseño en una experiencia digital navegable y funcional. La maquetación web es la organización visual y estructural de una página web. Dicho de otra manera, es como un arquitecto organiza los planos de una casa, pero aquí lo hacemos en código y con el objetivo de que sea agradable y funcional para el usuario. Este es el proceso mediante el cual un diseñador o desarrollador web organiza y da forma a la estructura de una página web. Este proceso consiste en tomar todos los elementos que forman parte de la interfaz de una web como textos, imágenes, videos, botones, menús, entre otros, y colocarlos en un esquema que permita al usuario interactuar fácilmente con la información o con el servicio ofrecido. En esencia, la maquetación web convierte un diseño estático en una estructura navegable y funcional en el navegador. La maquetación web se logra a través del uso de dos lenguajes clave, HTML y CSS. HTML, Hypertext Markup Language, es el lenguaje que se utiliza para estructurar y organizar los contenidos de la página web. A través de etiquetas como header, image y footer, se define qué elementos van a aparecer en el sitio y en qué orden. Cada uno de estos elementos tiene una función específica. Por ejemplo, header define la cabecera del sitio. Usualmente contiene el logo, el menú de navegación y otros elementos principales. P es la etiqueta que se utiliza para definir párrafos de texto. Image se utiliza para insertar imágenes en la página. Y footer define el pie de página, que puede contener enlaces adicionales o información de contacto. En resumen, HTML proporciona la estructura básica o el esqueleto de una página web. Mientras el HTML se encarga de la estructura, el CSS, Cascading Style Sheets, es el lenguaje que se utiliza para definir la apariencia y el estilo de esta estructura. Con CSS puedes ajustar los colores tanto del fondo, el texto, los botones o de cualquier otro componente, la tipografía, la familia de fuentes, el tamaño, el espacio entre líneas y más. Además de la disposición, que es cómo los elementos se organizan visualmente en la página, utilizando propiedades como margin, padding, display, position, entre otras. Y los tamaños, que son las dimensiones de cada elemento y cómo responden cuando se cambia el tamaño de la ventana o se visualiza en diferentes dispositivos. El CSS es crucial para asegurar que el sitio web no solo sea funcional, sino también atractivo y coherente visualmente. Otro punto muy importante es la responsividad, responsive design. En la era moderna no basta con que una página se vea bien en una computadora de escritorio. Hoy en día los usuarios acceden a Internet desde una gran variedad de dispositivos, como lo son teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y pantallas de todos los tamaños. El diseño responsivo asegura que el sitio web se adapte correctamente a cada uno de estos formatos. Mediante el uso de Media Queries en CSS, se puede cambiar el diseño o la estructura del sitio dependiendo del ancho de la pantalla. Esto incluye ajustar tamaños de fuentes, reorganizar elementos o cambiar las disposiciones de los menús. Por ejemplo, una página web puede mostrar el menú de navegación como una barra horizontal en pantallas grandes, pero al visualizarse en móvil, este menú se convierte en un menú hamburguesa, que se despliega al hacer clic, mejorando la experiencia del usuario en pantallas pequeñas. La maquetación web no solo se trata de hacer que un sitio web se vea bien, sino que es una de las claves para garantizar que la página sea funcional, accesible y capaz de ofrecer una experiencia de usuario óptima. La importancia de la maquetación web radica en que esta mejora la experiencia de usuario. Esta influye directamente en la UX, ya que una buena disposición de los elementos garantiza que los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que buscan. Imagina visitar un sitio donde el menú de navegación está mal ubicado, los botones no están visibles o el contenido está desorganizado. Esto genera frustración y confusión en el usuario, llevándolo a abandonar la página. En cambio, una maquetación bien diseñada organiza la información de manera lógica. Los usuarios suelen esperar que ciertos elementos como el menú, el logo o la barra de búsqueda estén en lugares predecibles. Por ejemplo, los menús de navegación suelen colocarse en la parte superior o lateral del sitio. Facilita la interacción. Los botones, enlaces y formularios deben de estar ubicados de manera accesible y ser fáciles de usar. La maquetación asegura que cada uno de estos elementos esté en su lugar correcto para guiar al usuario en la navegación. Y se mantiene la coherencia visual. La uniformidad de colores, fuentes y estilos genera una sensación de profesionalismo y cohesión, lo cual también mejora la percepción del usuario sobre el sitio. Una maquetación pensada para el usuario
Ayuda a que éste navegue intuitivamente por el sitio, mejore su experiencia y lo mantenga más tiempo interactuando con el contenido. Adaptabilidad a múltiples dispositivos. Responsive Design. Uno de los desafíos más grandes en la actualidad es la variedad de dispositivos que los usuarios utilizan para acceder a Internet, desde los teléfonos móviles y tablets hasta pantallas de escritorio y de diversos tamaños. Una página que no esté bien maquetada puede verse bien en una computadora, pero desordenada o ilegible en un teléfono móvil. Por eso, la maquetación web moderna necesita incorporar el diseño responsivo, que permite que el sitio se adapte y funcione correctamente en cualquier tipo de pantalla. A través de técnicas como las Media Queries en CSS y sistemas de grilla, los diseñadores pueden asegurarse que el sitio fluya y se ajuste automáticamente al tamaño de la ventana del navegador. Un diseño web responsivo ofrece beneficios clave como la mejora de la accesibilidad y la optimización de la experiencia móvil. Además, Google y otros motores de búsqueda priorizan en los resultados de búsqueda a las páginas web que están optimizadas para dispositivos móviles, por lo que la maquetación responsiva no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también mejora el posicionamiento en los motores de búsqueda. Para facilitar el proceso de maquetación, existen diversas herramientas y frameworks. Una es Bootstrap. Es un framework de CSS muy popular, que permite crear diseños responsivos rápidamente, utilizando un sistema de rejilla o grid. Bootstrap viene con componentes ya estilizados, como lo son botones, menús, formularios, que puedes utilizar sin necesidad de escribir CSS desde cero. También está Figma o Adobe XD, que son herramientas de diseño de interfaces que te permiten planificar cómo se verá tu página antes de escribir código. Estas son esenciales para el diseño visual y colaborativo de la maquetación. También se utiliza Visual Studio Code, que es un editor de código muy utilizado por los desarrolladores web, con soporte para HTML y CSS, y muchas extensiones que hacen la escritura de código más eficiente. Una buena maquetación web es fundamental para crear sitios efectivos, atractivos y funcionales. Hay una serie de reglas y consejos que los desarrolladores y diseñadores web deben seguir para garantizar que su trabajo no solo sea visiblemente agradable, sino también fácil de usar, accesible y compatible con diferentes dispositivos y navegadores. El primer consejo es mantener la simplicidad. Es uno de los principios fundamentales de una buena maquetación. Si bien es tentador crear diseños elaborados o recargados, el exceso de elementos visuales y de información puede abrumar al usuario y hacer que la experiencia de navegación sea confusa. Para esto hay que evitar el desorden, limitando la cantidad de elementos por cada página, dejando espacio en blanco para que los usuarios puedan enfocarse en lo importante y no se sientan sobrecargados visualmente. También hay que priorizar la información, usando una jerarquía clara para que el contenido más importante sea lo primero que los usuarios vean. También hay que evitar usar fuentes y colores innecesarios. Usar un máximo de 2 o 3 familias tipográficas y una paleta de colores consistente para que la página no parezca caótica. Otro consejo es que se debe diseñar para el usuario o hacer un User-Centered Design. El usuario debe de estar en el centro de todo el proceso de maquetación. Esto significa que se debe de pensar en cómo interactuarán con el sitio, qué esperan encontrar y cómo puedes facilitar su experiencia de navegación. Para esto hay que conocer a la audiencia. Antes de comenzar a diseñar, hay que investigar quiénes son los usuarios y cuáles son sus necesidades. Esto ayudará a organizar y maquetar el contenido de manera que les resulte más útil y accesible. Otro consejo o punto a tomar en cuenta es que hay que anticipar la navegación. Se debe de hacer que el flujo de navegación sea lógico e intuitivo. El menú debe de ser fácil de encontrar y los enlaces deben de estar claramente diferenciados. También debe de ser de fácil interacción. Los botones, enlaces y formularios deben ser grandes y visibles, con suficiente espacio entre ellos para evitar clics erróneos, especialmente en dispositivos móviles. La maquetación web es la base de un sitio exitoso, ya que combina estética, funcionalidad y accesibilidad. A través de una correcta estructuración y diseño responsivo, se asegura que los usuarios disfruten de una experiencia fluida en cualquier dispositivo. Además, una maquetación optimizada mejora el posicionamiento en buscadores y facilita la interacción con el contenido. En definitiva, es un proceso clave para crear páginas web atractivas y eficaces.